Porque Él ha sido bueno. Y una de las razones de las que debemos estar acá es dándole gracias al Señor, amén, porque Él ha sido muy bueno. ¿Cierto? Decía nuestra pastora, cuando Jehová le da las instrucciones a Josué, Josué no tenía la unción de Moisés. Moisés fue uno, Josué fue otro. Y el Señor tenía que tener un trato con Josué. Y por eso le llama seguramente Josué cuando vio al pueblo, que el pueblo era desobediente, porque él vio todo eso. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces decía la pastora? 3 veces. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Así que esforcémonos esta mañana a estar concentrados en el mensaje y a lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Amén. Yo la vez pasada cuando les prediqué, hace 2 domingos atrás, les hablé de la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y quedamos en la parte cuando el pueblo se empieza a burlar de ellos porque pensaban que estaban borrachos, ¿se acuerda? Y dando así como un resumen, así cuando uno ve una serie se da cuenta que en la serie el capítulo que viene da un resumen del capítulo anterior. O no ve series, no me digan, no, todos somos espirituales, no vemos series. Yo me he visto la serie de los 80 al revés y al derecho. Y me gusta y la veo y me trae memoria. Pero cuando uno ve series, el capítulo anterior se da un pequeño resumen. Entonces, lo que hablamos la vez pasada fue la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Cristo cuando resucita está con sus discípulos y les da una orden específica? ¿Usted ha recibido órdenes alguna vez o no? Y a veces las obedecemos y a veces no las obedecemos, ¿cierto? Pero la orden de Jesús fue súper específica. Le dijo que se tenían que quedar en Jerusalén porque dentro de no muy pocos días iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo les iba a dar poder. ¿Se acuerda que yo les dije que también ellos, cuando estaban con Jesús, antes de que Jesús muriera, ellos recibieron el Espíritu Santo? Y yo a ustedes les explicaba que todos nosotros cuando llegamos a las plantas de Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pero ahora nosotros tenemos que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Que recibir y bautizarse no es lo mismo. Son cosas distintas. Amén. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo antes de que ascendiera era que iba a venir la promesa. Y la promesa no se podía activar si Jesús aún seguía en tierra. El orden era así, por eso los discípulos cuando Jesús está con ellos, antes de la crucifixión, les dice reciban el Espíritu Santo, pero ahí no les dijo que iban a tener poder. Lea, amén, váyase ahí en San Juan, creo que está esa parte, cuando tiene esa conversación tan íntima Cristo con sus discípulos, les dice reciban el Espíritu Santo, pero no les da ninguna orden. Sino que la orden fue cuando Cristo ya resucitó. Amén. Y les da la orden de que tenían que quedarse en ese lugar porque dentro de no muy pocos días ellos iban a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo después de ¿cuántos días llegó después de la Pascua? 50 días, ¿se acuerda? Amén. Lamentablemente la predicación no está ni por Facebook ni por YouTube, entonces no podemos revisar qué fue lo que dije la vez pasada. Amén. Pero fueron 50 días en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Y en el Antiguo Testamento fueron 50 días, ¿cierto? Esta fiesta maravillosa cuando el pueblo recibió las tablas de la ley. Amén. Ahora nosotros quedamos esa vez cuando toda la multitud o cuando aquellos que estaban en el aposento, ¿qué fue? Fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y vino como un trueno, ¿se acuerda? Un viento recio. Y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas o en diferentes lenguas. Amén. Y todos, sin excepción ninguna, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué fue lo que pasó ese día? Ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y después de ese momento, ellos recién ahí recibieron poder. ¿Poder para qué? Amén. Y ahora nos vamos a ir al mensaje de hoy día, que dice... El título que yo le puse a este mensaje es La promesa respaldando a Pedro. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu. ¿Estamos acá, niños? Acá, bien. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando viniera la promesa, ¿qué es lo que iba a venir sobre ellos? Poder. ¿Pero poder para qué? Para ser testigos
de Cristo. ¿Y qué es ser testigo de Cristo? Es predicar de Cristo. Eso es ser, no es testigo de Jehová, ojo, no es los que vienen tocando la puertecita y que uno no les abre, ¿cierto? ¿Usted les abre a los testigos de Jehová? Si mi hermano Felipe le abre, debate con ellos, ¿no? A veces, ¿cierto? Pero muchas veces nos escondemos. Oh, ya vienen, no me dan bulla porque vienen los testigos de Jehová. O los mormones, ¿se acuerda cuando también los mormones tocaban? Y había un dicho, dejaste pasar un mormón y era, todos los días los tienes almorzando ahí a las 2 de la tarde. Amén, pero ser testigo, lo que me está hablando acá en Hechos, es predicar de Cristo. Amén, eso es ser testigo. Por eso usted también es testigo de Jehová, de Cristo. Amén, usted es testigo de Cristo. Entonces el mensaje de hoy día dice la promesa respaldando a Pedro. Si usted me quiere decir cuál es la promesa, le cambiamos el título y le ponemos el Espíritu Santo respaldando a Pedro. Amén. Va a abrir su Biblia en Hechos capítulo 2, verso 14. Y lo vamos a ir desglosando porque en sí el texto desde el verso 14 al 47 es bien largo, pero lo vamos a ir desglosando para que no sea tan aburrido y tan monótono. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Recuerde que, porque esto no hay ningún pero, acá está el capítulo 2 completo. No hay un capítulo 3 de por medio. Esto pasó en el mismo capítulo 2 y esto pasó después, al ratito de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y la gente que estaba en el aposento orando con ellos. Ya, no nos tenemos que desenfocar de eso. Ellos están en ese momento. Y recuerde que muchos de los que estaban ahí quedaron asombrados y maravillados de lo que estaba pasando. Pero otros que hicieron, murmuraron. ¿Por qué? Porque decían que estaban borrachos, estaban ebrios, estaban llenos de mosto, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, Pedro alza la voz y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pedro, yo meditaba, el Señor durante los 3 años que estuvo de ministerio, tuvo que tener mucha paciencia con Pedro, ¿o no? Pedro, yo me lo imaginaba él, el vocero por naturaleza de los discípulos, pero a la vez yo creo que era con el que más problemas tenía Cristo y a quien pasó más tiempo con Pedro. ¿Por qué? Porque esto me traía a memoria que Cristo ve en nosotros lo que aún nosotros no vemos. Yo no sé lo que el Señor ve en mí o ve de mí en un futuro, yo no sé lo que Cristo ve de usted en un futuro. Y Pedro en ese momento, antes de la muerte de Cristo y resurrección, Pedro no tenía idea de lo que él iba a hacer en las manos de Dios. Pero el Señor sí lo sabía. Y por eso le tuvo tanta paciencia a Pedro. Recuerde que Pedro, antes y en la noche en que Cristo lo toman encarcelado, ¿qué fue lo que hizo? Pescó la espada del soldado. ¿Y qué fue? ¡Bah! Le sacó la oreja al soldado. Imagínense un Pedro sin el Espíritu Santo. Imagínense a nosotros sin el Espíritu Santo. ¿Cómo actuamos? Pedro fue el que le dijo al Señor, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y cuando lo estaban crucificando, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó 3 veces. Pedro sin el Espíritu Santo. Pedro fue el mismo que reconoció que él era el Cristo y fue el que le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro antes del Espíritu Santo. Pedro antes del Espíritu Santo. Jesús le dice, Pedro, cuando ya Cristo resucitó, Pedro aún sin el Espíritu Santo, con poder ya manifestado en él, el Señor le da una palabra y yo creo que ahí ya estaba encaminando a lo que iba a ser Pedro en el futuro cercano. ¿Qué fue lo que le dice Pedro? ¿Me amas? ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Pedro, perdón, Maestro, sí te amo. Apacienta mis ovejas. Amén. Entonces Jesús estaba viendo en Pedro lo que Pedro no estaba viendo en él aún. Amén.
Entonces Pedro, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, y acá nosotros podemos ver cómo la palabra es tan certera. Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pedro, con la autoridad que le dio el Señor y lleno del Espíritu Santo, ahora Pedro no negaba a Jesús, sino que Pedro ahora testificaba lo que Cristo o lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento. ¿Me entiende? Con el Espíritu Santo nosotros tenemos la valentía de hablar de Jesús. Recuerde que Pedro no se enfrentaba a cualquier multitud. Pedro se enfrentaba a varones judíos que iban ese día a la fiesta, amén, a la fiesta de las primicias. Era un día especial, era un día solemne para todos los judíos y venían de todas partes a ese día. Eran hombres y mujeres que conocían la ley. Eran hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero eran hombres y mujeres que estaban lejos de Dios, porque no sacaban nada con ir y respetar la ley como Moisés lo había dicho, si el corazón de ellos estaban por otro lado. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, eso es lo que nosotros tenemos que entender, se para como vocero de los 11. Yo me imagino este momento, Pedro en el aposento se levanta, los 11 levantándose con él, pero diciendo: no, Pedro, tú habla. Y yo me imagino a los 11 escudando a Pedro, y Pedro alzando la voz y explicándole al pueblo lo que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que les dice Pedro? Pedro predica a una multitud en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo. Pedro no lo hizo antes, sino que fue después de que el Espíritu Santo se derramó. No fue antes, porque quizás antes Pedro, como dice en buen chileno, hubiera guateado. Mis hermanos no conocen esa palabra. O se hubiese equivocado. Amén. Pero Pedro, con el Espíritu Santo, el Señor lo revistió de poder. Y lo más importante, le trajo a memoria las palabras exactas que tenía que decir. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a traer a usted memoria. A usted le va a empezar a recordar la palabra. ¿Usted le ha pasado, no? Cuando está hablando con una persona y de repente viene un texto bíblico a su cabeza y se lo dice. Amén. Y quizás no tan textual, pero se lo explica. ¿Quién es eso? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo que está en usted. Por eso le vuelvo a decir lo que yo decía la semana pasada. Quizás acá todos ya están bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que anhelar? Es la búsqueda, la llenura, porque el bautismo del Espíritu Santo es solo una vez. Yo, si ya fui bautizada, no puedo volver a pedir que el Espíritu Santo me bautice. Lo que yo tengo que pedir es que el Espíritu Santo me llene día a día. Esa presencia que anhelamos día a día. Entonces Pedro le habla al pueblo. Yo no creo que Pedro no haya sacado la voz. En ese tiempo no existían micrófonos. Estamos hablando de una multitud tremenda. Yo creo que el Señor le dio tan poder a Pedro que su voz se escuchaba por todos lados. Porque tenemos que hablar que son 2000 años atrás, más de 2000 años. Entonces en ese tiempo no había la tecnología, no era que el hermano, no sé, Mateo estaba poniendo el amplificador, estaban poniendo el sonido porque Pedro iba a predicar, no. Esto era a lo que había nomás. Y no estaban las comodidades para tomar un micrófono y ponerse a predicar. Era como predicaban los hermanos en el campo, sin micrófono, sin parlante, sin guitarra, sin acordeón. Iban a la pelea. Entonces lo primero que Pedro les aclara es que esos hombres que estaban ahí no estaban borrachos. ¿Y por qué no estaban borrachos? Porque recién era la hora tercera del día. Y la hora tercera del día, en la versión más tradicional, más actualizada, dice que son las 9 de la mañana. Yo la otra vez le decía a alguien que esté borracho a las 9 de la mañana es porque carreteó toda la noche. Y sigue borracho el otro día. Yo recuerdo cuando mi papá era bueno para él, antes que el Señor llegara a su corazón, tomaba toda la noche y después al otro día para la sed seguían tomando cerveza y terminaban igual de curados. Era como que la cerveza quitaba la sed pero los curaba más. Entonces
no era esa borrachera que ellos estaban viviendo. Y eso es lo que Pedro le explica a la multitud. ¿Por qué? ¿Qué hacía la multitud? La multitud que hablaba de ellos, estos están borrachos. Esto, miren lo que están haciendo, el ridículo. Porque ellos jamás habían experimentado ni habían pasado tiempo con el Señor. Entonces Pedro lo primero que hace es dejar en claro que lo que ellos estaban viendo no era una borrachera, sino que era algo que estaba escrito desde mucho antes. Si usted se pone a pensar, mis hermanos, ese día tiene que haber sido tan largo desde temprano ellos buscando, porque si se nos dice cuando Pedro se levanta, tenemos que pensar que ellos cuántas horas llevaban orando para que el Espíritu Santo se derramase. Se derramó el Espíritu Santo y después Pedro les aclara que son las 9 de la mañana, recién. Entonces imagínense, quizás de la madrugada estos hombres y mujeres estaban buscando esa promesa que el Señor les había dicho. Si usted saca porque lo ideal es que nosotros entendamos el contexto de lo que estamos hablando. O sea, si a mí Pedro me dice que eran las 9 de la mañana cuando él les aclara de que no estaban borrachos, es porque ellos estaban buscando al Señor de muy temprano, de madrugada. Amén. Pedro predica a una multitud en Jerusalén después del derramamiento del Espíritu Santo, no antes. Su mensaje se centra en la identidad de Jesús como el Mesías prometido, su crucifixión y la resurrección, y la necesidad de arrepentimiento y bautismo para recibir el perdón de pecado y el Espíritu Santo. ¿Qué día más maravilloso fue ese de Pentecostés? Fue el día cuando el Espíritu Santo vino a llamar a un cuerpo de creyentes para formar la iglesia. Así como la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento se celebraba 50 días después de la Pascua, de la misma manera, 50 días después que el Señor resucitó de los muertos, el Espíritu Santo vino para sellar y marcar a los discípulos. Amén. Entonces, este mensaje yo lo dividí en 5 puntos que son súper cortos. No piense que yo voy a hacer No, 5 puntos súper cortos, pero que centra todo el mensaje, todo lo que Pedro le habló al pueblo. Y el primer punto es la valentía de Pedro para proclamar el Evangelio, amén. Y es lo que yo les acabo de leer, cuando Pedro se levanta con autoridad y les dice que aquellos que estaban ahí no estaban borrachos, sino que estaban llenos del Espíritu Santo, amén. Pero lo que yo les comentaba, y aunque suene repetitivo, Pedro sin el Espíritu Santo no se hubiese podido parar a la multitud. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios se cumple, y ahí vemos cuando Dios a usted le entrega una palabra, en el tiempo de Dios, Él la va a cumplir. ¿Lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Amén, porque Jesús le dijo estando con ellos, y va a ser súper repetitivo y quizás lo voy a repetir durante todo el mensaje, les dijo que se quedaran ahí porque en un tiempo no muy lejano, no corto, ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Era una palabra, los discípulos cuando estaban con Jesús no sabían, yo se acuerda que le dije la vez pasada, ellos no sabían cuánto tiempo iban a tener que esperar la promesa. Usted no sabe cuánto tiempo va a pasar para que Dios cumpla lo que Dios le dijo a usted. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Irse, relajarse. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban buscando al Señor. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es creer en esa palabra y buscar la presencia de Dios. Porque en un tiempo no lejano, Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a cumplir lo que Él lo dijo. Amén, porque dice la palabra que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y si el Señor lo dijo, yo siempre se lo digo a usted, si el Señor se lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Lo cree? No. Dios lo va a cumplir. Amén. Y puede que se lo haya dicho un profeta, o puede que usted lo haya recibido en un sueño, porque muchas veces queremos que venga el profeta y nos hable, y no, muchas veces Dios no lo va a hacer así. Dios le va a mostrar un sueño, Dios le va a mostrar una visión, Dios le va a hablar en la calle con alguien que usted no conoce. Dios le va a hablar. ¿Usted cree eso, no? Yo hace mucho tiempo atrás, yo le dije a Leo que esto se estaba transmitiendo en YouTube, seguramente me va a retar. Yo era soltera aún y estaba me gustaba un niño
Y yo sufría por ese niño en ese tiempo. Y nunca me voy a olvidar que estaba trabajando, saliera un día de noche ya, allá en Centeno, y voy a San Diego a tomar la micro, Nathaniel. Y se me acerca un viejito que yo nunca en la vida lo había visto. Y créame que es verdad lo que yo le estoy diciendo. Se me acerca un viejito y me dice, ¿por qué lloras? Y me dice, ¿acaso no sabes que mis doncellas no tienen por qué llorar? ¿Que yo tengo preparado a tu príncipe? Y yo lo quedo mirando y me pongo a llorar. Y se saca una bufanda de un color púrpura y me la pasa. Y yo le digo, no puedo seguir conversando porque viene la micro. En ese tiempo yo tomaba la 154 y viene la micro, le digo. Y cuando me voy a tomar, miro, y lo que le pasa quizás a muchos, nunca más lo vi. No vi por dónde se fue, no vi por dónde, nada, nunca más lo vi. Y esa persona a mí no me conocía. Pero ¿qué es lo que me estaba diciendo el Señor? No llores porque no tienes que llorar. Si el Señor tenía preparado a alguien para mi vida. Amén. Entonces así va a ser. Muchas veces esperamos que venga un profeta y nos hable. Y hay palabras que el Señor nos va a entregar a nosotros mismos sin necesidad de que venga un profeta a hablarte. O quizás yo no soy profeta y la palabra te está hablando. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo. Amén, que te está hablando, que te está adiestrando, que te está enseñando. Y con el tiempo la palabra se cumplió. ¿Me entiende? Entonces, no siempre espera al profeta que le hable. Es muy bueno cuando un profeta a usted le habla, pero no siempre lo espere, porque no siempre va a venir un profeta a decirle lo que usted tiene que hacer. Usted puede abrir la Biblia, puede escuchar un mensaje en la radio, y eso puede ser el mismo Espíritu Santo que usted le está hablando. Amén. O cuando usted tiene esos sueños maravillosos que vienen de parte del Señor, el Espíritu Santo le está hablando. Y el Espíritu Santo, recuerda, igual que Cristo, ve lo que usted no ve. Yo no me veo, como yo le decía, usted no se ve en un futuro, pero el Señor ya lo ve a usted en el futuro. Amén, ¿lo cree? Todos los creyentes estamos llamados a compartir nuestra fe con valentía. Pedro se levanta con poder, Pedro se levanta con autoridad y defiende lo que ellos estaban viviendo en ese momento, que no era una borrachera. Pero esa valentía, ¿quién se la dio a Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la valentía para pararnos, para ponernos en pie y predicar el Evangelio, para defender nuestra fe. ¿A usted le ha tocado debatir con alguien de la fe o no? ¿Le ha tocado debatir? Amén. Y muchas veces nos quieren hacer sacar roncha, ¿cierto? Nos tratan de fanáticos, de canutos, de que somos doble estándar, de que aquí le ha pasado eso, ¿no? Somos mentirosos, somos aquí, somos falsos. ¿Pero a quién llamó Cristo? ¿A personas perfectas o a imperfectas? Dice cuando Jesús hablaba que los sanos no necesitan médicos, los enfermos necesitan ser sanados. Y nosotros llegamos a las plantas de Cristo enfermos, no tan solo con una enfermedad física, pero enfermos en nuestros pensamientos, en nuestras debilidades, en nuestra poca fe. Entonces Pedro, con esa valentía que solamente el Espíritu Santo le pudo dar, Pedro se levanta y les dice a aquellos que por siglos y siglos y tiempo iban cada cierto tiempo a la sinagoga y se pegaban en el pecho y doblaban rodillas y abrían la palabra, pero que durante todo ese tiempo no habían entendido absolutamente nada. Pedro les habla con autoridad y les dice que ellos no estaban borrachos. Y simple, no entró mucho detalle en esa parte. Solamente les deja claro que no estaban borrachos porque eran las 9 de la mañana. Listo. No entró en más debate. Solamente les dejó en claro que ellos lo que estaban viviendo no era una borrachera, sino que era la presencia del Espíritu Santo que los había venido a bautizar. Amén. ¿Quién le dio esa valentía a Pedro? El Espíritu Santo. Se cumplió la promesa en Pedro, se cumplió. Amén. El punto número 2, Pedro les trae memoria las palabras. Cuando le está diciendo Pedro a este pueblo de que ellos no estaban borrachos, ¿qué es lo que le dice? Porque esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Por qué les trajo a memoria la palabra? ¿Sabe por qué? Porque ellos la conocían.
Pero ¿qué es lo que pasaba? No la escudriñaban. Ellos no escudriñaban la escritura. Ellos se paraban en la sinagoga, abrían el libro, lo leían, pero después volvían a su vida normal. Pero Pedro les trae a memoria una palabra profética de hace muchos años atrás, en la cual le dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Amén. Y dice en el verso 17, y en los postreros días, o sea, no en ese día cuando Joel estaba profetizando, sino que le estaba hablando en un tiempo futuro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda o por algunas personas nomás. Es que mire, y si usted va después a la profecía en el libro de Joel, es exactamente lo mismo. Pedro no se comió ni un punto ni una coma. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae a usted? Trae a memoria la palabra. Entonces Pedro, con autoridad, ya diciéndole que no estaban borrachos, le dice, pero a ver, esto es lo dicho por el profeta Joel, el profeta que ustedes conocen, el profeta que está escrito en la Torá, esto lo dijo. Y si el profeta lo dijo es porque Cristo, Jesús, Jehová, se lo dijo al profeta para que lo pudiera decir a la multitud, al pueblo. Recuerde que Joel no tan solo predicó o profetizó juicio sobre Israel, sino que entre medio de ese juicio vino esta palabra poderosa que en el tiempo postrero se tenía que cumplir. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo acá me puse a leer porque necesitaba entender bien. Y es bueno cuando usted, no tan solo si tiene que predicar, pero lo ideal, recuerde que afuera hay gente que sabe. Y hay mucha gente que usted le va a debatir. Y usted tiene que hablar con argumento. Lo que Pedro estaba diciéndole acá no era que la profecía se había cumplido. La profecía se cumplió ese día en parte. No se cumplió completa, porque ahí nadie profetizó, nadie tuvo sueño, nadie tuvo visión. Se cumplió parte de la profecía de Joel. Pero ¿qué es lo que él está? A mí me gusta cuando mi pastor me dice, sí, es porque no estoy equivocada. Pero ¿qué es lo que le está trayendo Pedro a la multitud? Le está trayendo a memoria que en los postreros tiempos, quizás en ese día, el Espíritu Santo iba a hacer lo que estaba escrito. Pedro no se arranca con los tarros. Pedro no se pone a hablar de él. Pedro le trae memoria la palabra. ¿Y por qué les trae memoria la palabra? Porque ellos la conocían, pero no la llevaban por obra. Porque si ellos hubiesen conocido la palabra, lo hubiesen escudriñado, ellos no se hubiesen asombrado por lo que estaba pasando. ¿Qué hubieran hecho ellos, aquellos que no habían sido bautizados? Se hubieran sumergido en lo que estaban viviendo los apóstoles y los demás. Ellos hubiesen querido recibir a aquellos que estaban viviendo los apóstoles. Entonces Pedro les trae memoria la palabra. En la nueva versión, en el lenguaje, en la traducción actual, ese mismo texto dice, lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió por medio del profeta Joel. Dijo, en los últimos tiempos les daré de mi espíritu, hombres y mujeres, y hablarán de parte mía a los jóvenes, les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. Esa es la nueva traducción actual. Recuerdo lo que siempre le hemos dicho, hay varias versiones de la Biblia, no vaya a la Biblia del Mormón, porque no va a encontrar esto mismo. Pero acá si usted pone en Google, pone un texto bíblico, le van a salir todas las versiones de la Biblia. Vea la que usted más entienda. Amén, porque de repente la Reina Valera usa palabras que no son muy entendibles. Vaya a un lenguaje más actualizado. Y es exactamente lo mismo. Solamente que es un lenguaje en que usted y yo podemos entender más claramente. Amén. Pedro entonces les habló a los judíos usando sus propias escrituras. Y les dijo, pues esto es lo dicho por el profeta Joel.
Pedro hizo uso de esta profecía como una respuesta a aquellos cínicos, porque no podemos decir que eran otra cosa, e incrédulos, y los burlones, porque se estaban burlando de ellos. Amén. ¿Y qué fue lo que le pone? Esto es lo dicho. Esto fue lo que se escribió. Esto fue lo que se tiene que cumplir. Pedro hizo uso de un texto de sus escrituras para mostrarle lo que había ocurrido. No era extraño, y que llegaría el día cuando la profecía del profeta Joel se cumpliría por completo. En el día de Pentecostés, los judíos estaban viendo algo similar de lo que todavía había de venir. Recuerde que todavía no se enseñaba sobre los dones. Nos hablaban sobre los dones. ¿Quién lo enseñó? Lo enseñó el apóstol Pablo. Amén. Y nos da la diversidad de dones, que no es tan solo un don, mis hermanos. ¿Y qué es lo que es un don? Es un regalo. Si usted busca el significado de don, don igual a regalo. En otras versiones el Espíritu Santo también aparece como don. ¿Y qué es lo que es? El regalo que Cristo nos prometió. Amén. Joel, la palabra que Pedro trajo a memoria, mayormente profetizó sobre el juicio que iba a venir al antiguo Israel, pero entre las muchas advertencias de juicio, también dio varias palabras de promesa. La promesa de una bendición futura como esta, que anuncia un derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está disponible para todo creyente, no importa su condición o antecedente. ¿Usted se da cuenta que hay hombres que tienen sus antecedentes manchados o no? ¿Y qué pasa cuando tienen los antecedentes manchados? No puedes sacar crédito, no puedes conseguir trabajo, se te cierran las puertas. Eso pasa cuando están los antecedentes manchados. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Usted cree que al Espíritu Santo le importa eso? Si usted se pone a pensar, Pedro, antes del Espíritu Santo no calificaba por ninguna manera. No tenía cómo calificar. Mateo, un cobrador de impuestos que le robaba el impuesto a la gente humilde, no tenía cómo calificar. Acá del único que nos habla muy mal es de Juanito, Juan, el discípulo amado. Pero ellos, esos 12, no tenían cómo calificar. Pero ¿qué es lo que veía Jesús en ellos? Lo que iba a pasar después del Espíritu Santo. Déjeme decirle que todos ellos, los 11, porque recuerde que Judas se mató, pero los otros 11 todos fueron testigos de Cristo. Quizás en los hechos se habla más de Juan, se habla más de Pedro. Después aparece, hace su aparición triunfal Saulo, que el Señor después le cambia el nombre a Pablo. Pero todos ellos, si usted ve su vida, no calificaban. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo sí nos permite calificar para poder llevar y poder predicar el Evangelio. ¿Cómo finaliza uno de los Evangelios? Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y testigo, usted es testigo de Cristo. Usted es testigo. Amén. Porque usted puede predicar de Dios. Usted le puede decir, me imagino que cuando está la Semana Santa muchas veces llegan las preguntas. Amén. O empezamos a analizar las películas. ¿Le pasa a usted que como que ahora la película la entiende más? Dice, no, acá fue ficción, esto no fue lo que dice la palabra. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el Espíritu Santo a usted le trae conocimiento, le da conocimiento. Amén. Yo la otra vez decía, la pastora igual daba gracias por Eliseo. Y claro, Eliseo pasó su ramo, pero Eliseo no podía doblar rodillas solamente y no estudiar, ¿cierto, Cheito? ¿Qué es lo que había que hacer? Había que estudiar y después doblar rodillas. Señor, trae a memoria lo que yo estudié. ¿Y qué fue lo que hizo el Espíritu Santo con Eliseo? ¿Lo avergonzó? ¿Te avergonzó, Cheito? No. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo con Eliseo? Lo respaldó, trajo a memoria. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo con usted, con los jóvenes que tienen que tomar decisiones importantes en su vida? Va a traer a memoria la palabra.
Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Será correcto lo que estoy haciendo? ¿Será de Dios? ¿Se acuerdan lo que decía la pastora? ¿Será de Dios lo que voy a hacer? El Espíritu Santo, cuando lo tenemos dentro de nuestro corazón, trae memoria lo que tenemos que hacer. Amén. Y cuando hacemos algo que no debemos hacer o una mala decisión, viene el Espíritu Santo y nos dice: te equivocaste. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? ¿Nos desecha? ¿Qué es lo que hace el mundo afuera cuando te equivocas? ¿Te condena o no? Te apunta con el dedo. Te equivocaste, te lo dije. Te metiste al evangelio, pero te equivocaste. Eso es lo que hacen afuera con nosotros. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hijo, no importa, te equivocaste, vamos, empieza de nuevo. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo arriba con nosotros? ¿Usted cree que Él está descansando arriba? Él está a la diestra del Padre, pero ¿qué está haciendo a la diestra? ¿Sabe lo que está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Porque a cada instante nos vamos a equivocar, mis hermanos. Acá lamentablemente podemos vivir en santidad, sí. La otra vez el pastor lo decía: ¿usted puede vivir en santidad? Sí, puede vivir en santidad. No es imposible. Pero nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. ¿Le vamos a fallar al Señor? Le vamos a fallar. Pero ¿qué es lo que hace Cristo arriba por nosotros? Papito, yo di la vida por ellos. Yo la di, yo me puse por ellos, yo fui. No hagas lo que tengas que hacer porque yo di mi vida por ellos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta, y muchas veces pisoteamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y preferimos irnos e ir al mundo y olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que nos puede ofrecer el mundo? ¿Entretención? Sí, pero ¿cuánto rato va a durar esa entretención? Y siendo que de un momento a otro tú puedes perder eso que el Señor te entregó por irte para afuera, por querer probar lo que está afuera. A los jovencitos, sobre todo, que son están más en la adolescencia, quieren experimentar cosas nuevas. Yo no le puedo decir que no lo haga, porque yo también quizá en mi adolescencia y en mi estupidez lo quise hacer. Pero ¿qué me trajo eso? Absolutamente nada. ¿Sabe lo que me trajo? Vergüenza. Vergüenza, porque ¿qué decían de mí? Oh, iba a la iglesia. Porque acuérdense que yo siempre le he contado que de chiquitita iba a la iglesia. Pero el Espíritu Santo me desechó. El mundo me desechaba. La pastora donde nos congregábamos le decía a la pastora Pamela: oiga, dígale a la Natalia. ¿Se acuerda, pastora? Ya, pues dígale a la Natalia. Así no se atrevían a decirme las cosas a mí, se las decían a ella. Cuando todavía ellos eran hermanos y sabían la amistad que había, la confianza que había. Y ahí la pastora me decía que me tenía que decir: nada, tipucha, la pastora. Pero no me decían las cosas a mí, se las decían a ella o a mi papá. ¿Por qué? Porque ellos veían lo malo, pero ellos no me veían lo que Dios iba a hacer en un futuro conmigo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que estaba viendo? El futuro. El futuro. Amén. Por eso cuando yo me quería ir al mundo, ¿qué es lo que pasaba? Me volvía. Cuando quería probar lo que no tenía que probar, me volvía. Porque Dios ya nos había señalado. Y Dios a usted ya lo señaló. Amén. A los jovencitos no es casualidad que estén ahora acá. Es porque Dios ya los señaló y los apartó. Los apartó. Amén. Aunque nos queramos ir, somos remanente del Señor. Amén. Y nos vamos a equivocar, sí, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos renueva. Y el Espíritu Santo no nos desecha como nos quieren hacer entender algunos. El Espíritu Santo no nos desecha. El Espíritu Santo nos ve como usted nos está viendo en estos momentos. A mí cuando yo estaba embarazada me decían: la Araceli iba a ser adoradora del altar, ahora le tengo que pegarle para que cante al Señor, pegarle su manotazo. Yo veo lo de ahora, pero ¿cómo la ve el Señor en un futuro? Como la adoradora, amén, como la palabra que está sobre mi vida, sobre ella, amén. Entonces la pastora igual, ¿cierto? Con los niños, canten, y muchas veces como que los obligamos, y no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo que el Señor tiene para ellos. Amén. Pero uno como papá, ¿qué es lo que quiere? Quiere que su hijo, pues vayan a la par de uno. Yo le decía a la Araceli, y de repente se empezaba con ella: pero acuérdate, hace 3 años atrás levantabas las manos. Pero no es en mi tiempo, es en el tiempo que Dios tiene para ella.
Y yo sé que ella es apartada por Dios y que va a ser llena del Espíritu Santo. Al igual que sus hijos como padres, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Llénalos de tu presencia, Señor. Bautízalos con tu Espíritu Santo. Séllalos con tu Espíritu Santo. Apártalos del pecado, apártalos del mal, que no tomen malas decisiones. Porque como padre no siempre tenemos que apoyar las decisiones de nuestros hijos. El Señor nos va a dar autoridad para decirle: no, está mal, te equivocaste. Hay muchas cosas que mi hija no sabe de mí. Pero yo cuando me tocó perder a mi mamá a los 14 años, era una generación no como la de ahora, uno no sabía tantas cosas. Entonces yo me tuve que criar casi sola. Sola en el sentido, estaba mi papá, que yo lo amaba con todo mi corazón, pero mi papá era hombre y era carabinero. Entonces muy cariñoso no era conmigo. Cariñoso en el sentido de que no teníamos esas conversaciones profundas, y aparte tampoco se hablaba mucho de eso. Pero yo siempre tuve el temor de fallarle al Señor, a pesar de que muchas veces le fallé, pero no en cosas tan graves. Pero siempre estaba el temor, y siempre estaba el temor de deshonrar a mi padre. Pero dígame eso, ¿qué era? Fueron las oraciones de mis padres. Porque yo creo que mi mamá en su agonía, ella también oraba por mí, para que a mí no me pasara nada, para que yo no me fuera al mundo. Porque ella siempre decía, antes de ya entrar en coma o antes de entrar en lo que es el cáncer, ella decía: mi esposo va a encontrar a otra mujer y se va a casar con ella. Era profetisa mi mamá. Mi papá encontró otra mujer y se casó con ella. Mis otros hijos van a tener sus mujeres, van a tener su familia y se van a ir. Pero mi hija, yo no me iba a casar a los 14 años. ¿Qué iba a pasar con mi hija? Ella decía. Entonces yo creo que ella en toda su angustia clamaba por mí, para que yo no me apartara, para que yo siguiera tomada de la mano del Señor. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, ¿se acuerda que yo le decía la vez pasada? El Espíritu Santo te sella. Él te sella. Todos los que estamos acá, del más chico al más grande, somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando usted pasa adelante y dice: Señor, yo te recibo con todo mi corazón, viene el Espíritu Santo, ¡pah!, nos selló. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar ahora? La llenura, el bautismo, aquellos que no han sido bautizados. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio con autoridad, así como lo hizo Pedro, amén. El punto 3, la resurrección de Jesús, la base de la esperanza. En el versículo 23 al 24 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando Pedro les habla y les trae a memoria la palabra de Joel, después le habla de David, que David también en sus salmos profetizó lo que iba a pasar con Cristo. Todo esto es muy largo esa predicación, por eso yo se la estoy haciendo, tratar de hacérsela muy resumida, pero usted vuélvalo a leer si es que ya lo leyó. ¿Se acuerda que ya estamos en qué libro? En Romanos, amén. Entonces Pedro les trae a memoria la palabra de Joel, le trae a memoria la palabra de David, pero ahora el mensaje se centra en otra cosa que es lo más importante. El mensaje de Pedro no se centró en la profecía de Joel. Les trajo a memoria lo que Joel había dicho y que parte de esa profecía se había cumplido. Lo que Pedro habla y enfatiza es lo que ellos hicieron por Cristo. Es como le crucificaron, es como le condenaron, es como le apuntaron. Recuerde que cuando Cristo iba a ser crucificado, el pueblo tuvo la oportunidad de decir que no, que Cristo no fuese crucificado y que fuese el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el otro que estaba con Barrabás. Aunque estaba escrito y se tenía que cumplir, pero el pueblo pudo haber tomado la determinación de haber sacado a Jesús, haberlo dejado libre, aunque estaba escrito. La palabra sí o sí se tenía que cumplir.
pero ellos también tuvieron responsabilidad. Aquellos doctos de la ley tuvieron responsabilidad de que de envenenar al pueblo diciéndole que él era un falso profeta. Entonces lo que Pedro le está diciendo con toda la autoridad del Espíritu Santo, le está diciendo: ustedes hicieron esto con Jesús, hicieron esto otro con Jesús, pero la muerte no pudo con Jesús. Y ahora Pedro, ¿qué es lo que estaba hablando? Lo que él vio, lo que él vivió, porque dice que al tercer día ni la muerte lo pudo retener y fue resucitado. Pero ahora, ¿ellos fueron culpables de la muerte de Cristo? Sí. Pero ahora la pregunta es: ¿usted es culpable de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? ¿No? O sea, ¿le podemos echar la culpa solamente al pueblo judío? ¿O nosotros también fuimos culpables de que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Usted así como nos dicen afuera, tú, y yo, fuimos culpables de la muerte de Cristo. Pero mire lo que habla Jesús antes de ir a la cruz del Calvario en el libro de Juan. En la NTV, pastor, por favor. En el capítulo 10, Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Cuál tiene usted? ¿La Nueva Traducción Viviente? La NTV. En la misma traducción de mi hermano Felipe, para que no me mire feo, pastor, por favor. Juan 10, mire lo que dice Jesús en el verso 15. ¿Usted se puede sentir culpable por la muerte de Cristo? Sí. Fuimos nosotros, fueron ellos. Pero mire lo que dice Cristo, mire con las palabras de amor. Dice: como también mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas. ¡Ey! No eran tan solo esas ovejas, y aquí nos empieza a hablar a nosotros. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Y el verso 18: nadie puede quitarme la vida. ¿Se da cuenta por qué Cristo no permaneció muerto? Sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarlo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Se imagina esa conversación en el cielo? Vas a ir, vas a morir por los pecados de toda la multitud, de todo el mundo, pero al tercer día yo te voy a levantar con poder. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero recuerde que él también era hombre. Por eso en el Getsemaní él le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Le está orando como hombre, con dolor, con temor. Lo que decía la pastora de nuestra amiga de Claudia: ¿cómo ella no va a sentir temor si hace el 2017 un Transantiago la hizo triza? Y ella, si usted la viera, es bajita, me llega a mí por acá más o menos, bajita, menudita. Imagínese lo que hizo esa micro con ella. Y aún así, cuando todos pensaban que ella tenía que morir, porque ese era el diagnóstico, era muerte, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Sopló vida sobre ella, sopló vida. Amén. Si usted lo hubiera visto, las primeras imágenes de ella conectada por todos lados, sin un pedazo de cráneo. Y Claudia, los que la conocemos, siempre fue muy coqueta, muy linda. Es todavía muy linda, muy coqueta. Ella fue la que me enseñó a ponerme las pestañas por acá arriba con la tapa de mentolato. Siempre me enseñó a pintarme las pestañas. Muy coqueta, muy linda, muy señorita. Pero se da cuenta que la vida nos puede pasar en un minuto. Pero nunca voy a olvidar lo que el pastor me dice: cuando el propósito aún no está cumplido, el Señor no te lleva. Entonces es normal que ella sienta temor. Amén, porque ya ha pasado muchas veces por lo mismo. Pero son consecuencias necesarias que ella tiene que vivir. Amén, pero ella la tiene con vida.
Y si usted la ve, si quiere después me dice, Nati, muéstrame una foto, yo le voy, ella sigue tan linda como ha sido siempre. Con su cabeza normal, habla normal, camina normal. Y cómo tenía que quedar en estado vegetal. Y usted la ve y ella siempre con sus taquitos se mueve para allá, para acá. Es ella tal cual antes del accidente. Pero hay cicatrices que hay que ir curando. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El miedo va a estar siempre. Cristo lo vivió porque sabía que lo que tenía que vivir era algo extremo. Mis hermanos, fue la muerte más cruel que cualquier hombre puede tener. Ni aún en la pena de muerte, acá en Chile o en otros países, lo azotaron tanto como lo azotaron a Cristo. Recuerde que Pablo no fue capaz de recibir los 40 latigazos, recibió 39, creo, cuando lo estaban también encarcelando. Pero Cristo lo hizo por amor a nosotros, por amor a ellos, a aquellos que iban a murmurar. Y ahí en el libro de Juan lo testifica: yo pongo mi vida por ellos. Pero Pedro les está diciendo a ese pueblo que no dudaba, a ese pueblo que dudaba, a ese pueblo que no creía. Pero ¿qué es lo que estaba trayendo la palabra de Pedro sobre ellos? Le estaba viniendo convicción. Ellos se estaban convenciendo de lo que Pedro les estaba diciendo. Y imagínense cuando Pedro con autoridad les dice: ustedes lo crucificaron, ustedes hicieron esto con Cristo, pero ni aún la muerte lo pudo retener. Porque ahí lo dice, Él se toma su vida cuando Él quiere, porque esa es la ordenanza de su Padre. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Cristo murió por usted y por mí. Somos culpables toda la vida. Vamos a ser culpables. Pero con el Espíritu Santo esa culpa se redime. Y el Señor nos trae su palabra a nosotros. Nos trae su llenura. Y solamente ya no tenemos culpabilidad, sino que tenemos agradecimiento por lo que Él hizo. ¿Usted se ha puesto a imaginar si Cristo hubiese desistido de la cruz? Y yo siempre lo digo, Él lo podía hacer, obvio. El Padre lo iba a recibir arriba en los cielos, obvio, si es su Hijo. Dice la palabra, es su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Nosotros somos adoptados, nos subimos al barco. Pero el único Hijo de Dios es Cristo. Y a ese único Hijo lo mandó a la tierra a morir por nosotros. Pero a través de esa muerte, ¿qué trajo en nosotros? Vida. A través de esa muerte, ¿qué fue lo que trajo? Vida sobre nosotros. Vida, mis hermanos, vida, vida. Él sopló vida sobre su vida. Él sopló vida sobre su vida. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Cuántos milagros hemos visto, mis hermanos? Y eso puede sonar muy repetitivo. Pero si Cristo no hubiese muerto por nosotros, nada de eso hubiese pasado. Si Cristo hubiese desistido de la cruz, si Él hubiera dicho: no, ellos no van a cambiar, esto es mucho para mí, ni usted ni yo existiríamos. O quizás viviríamos una vida totalmente descontrolada y fuera de lo que el Señor quiere decirnos, de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Cuando Pedro les empieza a predicar, les empieza a hablar con la autoridad que le da el Espíritu Santo, la multitud empezó a entender que necesitaban eso que ellos tenían. ¿A usted le ha pasado, no? Que le dicen: ¿qué tienes tú que es especial? ¿Qué tienes tú que yo no tengo? ¿Por qué tú enfrentas la dificultad de una manera que yo no la enfrento? El punto 4 dice: el arrepentimiento y el bautismo como la respuesta a la salvación. En el verso 37 y 38 dice: al oír esto, la multitud, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre, cada uno de vosotros. Ah, me enredé, pastor. Pero Pedro les dijo, se me juntan las letras, ya estoy viejita.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Punto y coma. Y después, ¿qué les dice? Y recibiréis el don. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro ahí? Tienen que hacer dos cosas que son muy fundamentales: arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay regalo. ¿Qué era un don? Un regalo. Pedro se lo está diciendo porque ellos se conmovieron en su corazón. ¿Le pasa a usted o no cuando vienen hermanos así, pero que están, vienen pero derrotados, vienen con enfermedades, ¿cierto? Le dicen al Señor: Señor, yo te entrego mi vida, te sirvo para siempre. ¿Qué es lo que pasa en ellos? La enfermedad le trajo aflicción. Amén. Y vienen a las plantas de Cristo. Las palabras de Pedro a la multitud, ¿qué es lo que trajo? Trajo convicción de pecado. Ellos reconocieron que estaban en pecado. Entonces Pedro, ¿qué es lo que les dice? Cuando les dice: varones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro, con la autoridad que le da el Espíritu Santo, le dice: arrepiéntanse. Lo primero para recibir el Espíritu Santo es arrepentirnos. Para ser bautizados por el Espíritu Santo es arrepentirnos. Y les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y después recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Puede ser al revés? ¿Recibir el Espíritu Santo sin bautizarme? Sí, pero sin no arrepentirme. Sí o sí, tiene que haber arrepentimiento. Usted me puede decir: Natalia, te equivocaste. No. En el mismo hecho, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y Pedro está predicando, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre cada uno de los que estaban en casa. Y después que el Espíritu Santo fue derramado y Pedro le dice: hay algo que puede impedir el poder de Dios. ¿Qué es lo que les manda Pedro? A que se bauticen. ¿Pero qué fue lo que ellos recibieron? El Espíritu Santo. Pero para recibir el Espíritu Santo, ¿cómo estaban ellos? Arrepentidos. Estaban ansiosos de poder recibir. Imagínese ese hombre gentil, Cornelio, queriendo recibir el Espíritu Santo, y él también pensando que el Espíritu Santo no era para ellos porque él era un gentil. ¿Y qué es un gentil? No judío. Porque los judíos tenían plena certeza que la promesa del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la salvación era solamente para ellos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Les dice que no, que tienen que ser testigos no tan solo en Jerusalén, no tan solo en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Amén. Quizás en ese tiempo Cornelio era lo último de la tierra porque era un gentil, no era del linaje judío. Pero ahí nos da a entender que Cristo no hace separación de personas. Para Él somos todos iguales. Él nos ve a todos con amor, de distinta manera quizás, con distintas funciones, pero Él murió por todos nosotros. Él no dijo en la cruz del Calvario: voy a morir por Diana, pero no voy a morir por Natalia. Voy a morir por Elías, pero voy a morir poquitito por Josías. No, Él murió por todos iguales. Amén. Entonces, por eso, lo que les dice Pedro es que se tienen que arrepentir. ¿Cuál fue el tema del sermón de Pedro? Acá Pedro, el tema central de Pedro no fue la profecía de Joel. El tema central de Pedro fue la muerte y la resurrección de Cristo. Ese fue el tema central del mensaje de Pedro. ¿Cuál tiene que ser su tema central cuando tenga que ir a un debate? Cuando lo quieran apuntar y cuando lo estén así como achicados. No. ¿Sabes qué? Así como Cristo murió por mí, también murió por ti. Y con eso, como dicen por ahí, los deja peinado para atrás. Porque ¿cómo va a morir por mí si soy tan malo? Sí, Cristo murió por ti. Así como murió por ti, también murió por mí. Y así como vino el Espíritu Santo sobre mi vida, el Espíritu Santo también puede venir sobre tu vida. Mis hermanos, es tan simple. Es tan simple. Y si ustedes afuera quizás no conocen el Espíritu Santo, no saben quién es el Espíritu Santo. Pero yo creo que la mayoría lo sabe. Háblele de la muerte y la resurrección de Cristo.
Háblele del plan de salvación. Háblele de la cruz. Que sin la cruz no hay perdón. Sin la cruz no hay derramamiento del Espíritu Santo. Y háblele de usted. Dígale, aunque usted muchas veces nos avergonzamos, no, pero mírame a mí. Mírame a mí. Yo soy imagen y semejanza de Cristo. Usted lo puede decir con autoridad, ¿o no? Aunque muchas veces no pensamos que no. Pero si el Señor lo dijo, ¿quién puede decir otra cosa? ¿Quién lo puede apuntar a usted con el dedo? ¿Alguien lo puede apuntar? Si Cristo lo dijo, ¿quién lo va a apuntar afuera? La gente que está afuera, la gente que está lejos del Señor. Pero ¿qué es lo que ve Cristo en usted? Acuérdese, ¿qué es lo que ve Cristo en usted? A usted lo ve con poder, lo ve con autoridad, lo ve predicando. Y no necesariamente acá, mis hermanos. Este es un púlpito maravilloso, pero esto no lo es todo. ¿Sabe cuál es el mejor púlpito? Decían los hermanos pentecostales, afuera. Afuera. Y no tan solo ganarse con un megáfono predicando, porque después ve gente y no la vemos nunca más en la vida. El predicar de tú a tú. Es lo que está haciendo Felipe con el compañero amigo que tiene cáncer. ¿Qué es lo que le habló? Que Dios podía sanar. Pero ¿qué es lo que le dijo? Arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Ábrele tu corazón al Señor. Porque no podemos andar ofreciendo sanidad en el mundo si el corazón está cerrado. Y eso una vez yo lo escuché del pastor Gigi Ávila. Cuando nuestro pastor estaba viviendo ese proceso, nos mandaba predicaciones. Y nos decía, no ofrezcan sanidad al mundo. Porque ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo va a venir a usted cuando está pasando una enfermedad, cuando está teniendo un diagnóstico malo. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hable de la salvación. Hable de que tienen que entregar su vida al Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el Señor va a hacer el milagro, pero se van a ir, se van a olvidar. Se van a olvidar del milagro. Pero ¿qué es lo que hace cuando usted le habla de la salvación? Ellos van a permanecer. Cuando Cristo usted lo sana, mis hermanos, y usted tiene plena convicción de que separado de Él nada puede hacer, usted nunca más se mueve. Su fe está puesta ahí. Su fe está puesta ahí. Nada más lo mueve. Imagínense, mire, también hemos orado por Daniel. Daniel es cuñado de Claudia. Imagínense lo que está pasando a la familia. Pero mire el milagro que hizo Dios en Daniel. Cuando nos enteramos, pastora, era diagnóstico malo. Era un diagnóstico malo. Pero ¿qué fue lo que hizo la familia? ¿Lloró? Sí, lloró. Pero ¿cuál fue la actitud de la familia? Fue volver a Cristo y empezar a recordar lo que el Señor había dicho de ellos. Mis hermanos, nosotros no está el juicio. ¿Qué es lo que le hablaron nuestros pastores cuando nosotros fuimos para allá? Busquen, aún no ven el milagro, no lo veían en ese momento, pero abrácenlo. ¿Y qué es lo que ellos empezaron a recibir? A pesar del diagnóstico lapidario. Daniel tiene ¿cuánto, pastor? 47, 48 años. Joven todavía, hasta porque yo tengo 41, pero joven, mis hermanos, que en el mes de febrero estaban disfrutando de la playa. Y en el mes de mayo le dan un diagnóstico lapidario. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? ¿Cuál fue la actitud de su corazón? No importa lo que haya pasado atrás, no importa. Por eso la palabra dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Chao, no importa lo que pasó atrás. Es lo que tú estás viviendo ahora. Es tu reacción ahora frente al proceso. O nos saltamos el proceso o lo vivimos. Vivimos el proceso para llegar al propósito. Recuerde que si usted abandona el proceso, aborta el propósito. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos como familia? Empezaron a buscar al Señor. Empezaron a orar. Yo me empecé a recordar de la Isabel que conocí hace años atrás. Empezaron a orar, empezaron a declarar. Y yo las veces que le decía, Isabel, cierra tus oídos cuando alguien venga a decirte, uy, Daniel está más o menos. Daniel está, lo veo peor. Cierra tus oídos a eso, declara la palabra, declara sanidad. Y empezaron a ver buenas noticias. Y yo sé que mi pastor se reunía con ellos a orar por Zoom. Y empezaron a retomar lo que quizás había estado congelado por un tiempo. Porque muchas veces el Señor nos va a tener que llamar de esa manera. Dios quiere que no nos llame de esa manera. Pero dígame usted si no está el respaldo de Dios con ellos. Cuando entra a pabellón y se dan cuenta que el cáncer no estaba esparcido, mis hermanos.
Ya anteriormente el cáncer estaba esparcido. Dígame usted si eso no es un milagro. Y no nos podemos quedar paralizados. Qué bonito el milagro. No. Mi hermano, usted se tiene que conmover. Es que los milagros del Señor están activos aún todavía. Es que el poder que estaba en Pedro, ese poder mismo está en usted. Ese mismo poder está en usted, mis hermanos. Ese mismo poder está en usted para poder predicar, para poder hablar, para poder decirle a alguien que está pasando una dificultad: arrepiéntete, arrepiéntete. Para poder orar por alguien que quizás está retenido en el camino. Para poder poner las manos, mis hermanos, y ungir. Usted tiene ese poder. Usted lo tiene. ¿Se acuerda que nuestro pastor nos dice: no me llamen por teléfono a mí? No me llamen por teléfono. Usted lo puede hacer. Usted puede poner la mano por el enfermo y declarar sanidad. Pero si ese enfermo no conoce al Señor, háblele de que se tiene que arrepentir. ¿Sabe qué? Es mejor salvar el alma que ser sanado con el alma perdida. Porque cuando muera, no se va a ir con el Señor. En esa palabra, Gigi Ávila decía: hay provisión de sanidad para sus hijos. Hay provisión de sanidad. Esa provisión que nunca escasea. Esa provisión que está ahí. Pero le decía: hábleles de que se tienen que arrepentir, que su alma se entregue a Cristo. Entonces eso es lo que está haciendo Pedro con ellos. Le está hablando del arrepentimiento. Él está hablando del bautismo como un respaldo visible. El bautismo en agua a mí no me va a salvar. A mí el meterme en el agüita y salir no me salva. Eso a mí no me hace salvo. Eso es una fe pública de lo que Cristo estableció que teníamos que hacer. Pero es sumamente necesaria. Es muy importante, es muy necesario ser bautizado en agua. Y usted se da a entender por qué el bautismo en agua es un ejemplo súper burdo quizá. Pero usted cómo entra al agua seco, ¿cierto? ¿Y cómo sale? Mojado. Hay un cambio, ¿no? De seco a mojado. Un cambio. Usted se mete seco, ¿cierto? Nos mojamos los piecitos. Después el pastor nos hunde y salimos mojados. Un ejemplo, pero que entienda. Pero es necesario, mis hermanos, para recibir ese don, ese regalo maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Es necesario arrepentirnos y ser bautizado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y sabe lo que pasó después de ese momento? Cuando ellos se arrepienten, se inicia la primera iglesia. Recién ahí se habla de iglesia, porque dice que la multitud, miren el verso 42 al 47, y con esto quiero terminar porque no los quiero aburrir, pero quiero que usted entienda la importancia que es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo, Pedro no hubiese hecho absolutamente nada. Y después que Pedro habló todo lo que habló, y después que el pueblo le dice: pero Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y después que el pueblo entrega su vida a Cristo, y lo más probable es que en ese momento hayan sido bautizados. Dice: y perseveraban en la doctrina ¿de quién? ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina? Hablar de la resurrección de Cristo, traer la palabra a memoria. No era otra doctrina. No era que si tenían que tomar café o no tenían que tomar café. No era si tenían que comer cerdo o no tenían que comer cerdo. La doctrina de los apóstoles era predicar de Cristo. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían, esto es para que después, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense, el Señor añadía cada día, o sea, no había ni un solo día en que no llegaba alguien nuevo a la iglesia y era salvo. Y dice que el sermón de Pedro alcanzó a 3,000 personas. 3,000 personas ese día decidieron que Cristo fuese el patrón de su vida. Pero ¿qué es lo que hacía esta primera iglesia? Mire, y son muy cortitos, pero es necesario volver a la iglesia de ayer. Había un pastor que cantaba una canción que era: ¿cómo poder volver al tiempo ya olvidado? ¿Cómo poder hacer presente lo pasado? ¿Cómo pedirle a Dios y que Él me respondiera? Volver al tiempo aquel de la iglesia primera. Esa iglesia primera, todo era amor, felicidad. No había envidia ni rencor en la hermandad. Caía yo, me alzabas tú. Mi honra era tu honra y mi derrota tu dolor. Mi iglesia ayer, así era la iglesia de ese tiempo. ¿Y cuáles eran las 5? Tenemos aquí 4 marcas visibles de la iglesia local, y son: primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, tenían en comunión, compartían las mismas cosas. Tercero, partimiento de pan. Todo lo hacían en común, mis hermanos. El partimiento de pan puede haber sido una cena tradicional o simplemente recordar la cena de Cristo. Y cuarto, y lo más importante, perseveraban en la oración. ¿Cuántos se conectan los jueves a la oración? La veo. ¿Ah? ¿Cuántos somos? Se nos da la facilidad de verlo por YouTube. No es lo mismo. No es lo mismo. Y antes era más sacrificado porque teníamos que venir a la iglesia a orar. Pero ¿qué es lo que hace una iglesia viva? Es la oración. Es la oración, no es otra cosa. No es reunirme los domingos a cantar una alabanza y a levantar las manos. Es parte de lo que hace una iglesia eficaz, una iglesia poderosa, una iglesia tremenda en las manos del Señor. Es la oración. Y dice: perseveraban juntos en oración. No había tiempo para otras cosas. Ellos estaban orando. Nunca ha sido la iglesia tan fuerte espiritualmente como lo fue entonces. Ahora esta clase de vida que se menciona acá quizás no podría llevarse a la práctica en esta actualidad. ¿Sabe lo que le hizo muy mal a la iglesia evangélica? ¿Usted sabe lo que le hizo muy mal? Fue la pandemia. ¿Sabe por qué nos hizo tan mal la pandemia? Porque como no podíamos salir de casa, los cultos se empezaron a transmitir online, ¿cierto? Veíamos el culto de forma online. ¿Cuántos veíamos el culto acostado? Tapadito hasta o poniéndolo nomás y siguiendo durmiendo. Total, el pastor no me veía. Habían otras iglesias en Estados Unidos que los hermanos iban en pijama. Y el pastor habilitó, un pastor, no recuerdo el nombre y tampoco lo voy a decir, pero habilitó un lugar para que los autos se estacionaran y pudieran escuchar el mensaje. E iban en pijamas a la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? Nos acostumbramos. No se transmitió 2-3 semanas por Facebook y entendemos los hermanos que están lejos, pero los hermanos que estamos cerca, ¿por qué reclamamos que el culto no se estaba transmitiendo si teníamos que estar acá? ¿Y sabe qué? En la antigüedad los hermanos, los pastores eran más duros, y si le tenían que decir algo, ustedes se lo decían. ¿Se acuerdan que yo le conté cuando era chiquitita y estaba en el coro y había un hermano predicando y estábamos puro metiendo desorden en el coro de niños? Y el pastor terminó la palabra, se paró. Dígame de qué predicó el hermano. Así. Niñitos de 10, 11 años. Dígame de qué predicó el hermano. ¿Por qué? Porque el pastor sabía que estábamos haciendo desorden. Y quizá era la forma de predicar de ellos, avergonzar
Pero ese niño nunca más se portó mal. Santo remedio, nunca más. Y yo, usted no me cree, yo tengo videos, pero dígame, Natalia, muéstrame los videos donde tú sales chiquitita cantando en la iglesia y yo se los muestro. Aparezco en YouTube. Ahí están. Y ¿sabe qué? Somos como 15, 30 niñitos tocándole al Señor, tocando la bandolina, cantándole al Señor, y ahí nos quedábamos. Todos tranquilitos, buscando al Señor, y no necesitábamos una escuela dominical, ojo. No teníamos que salir de la palabra a la clase de niños. Nos dejaban ahí sentados. Tenemos que volver a lo antiguo, mis hermanos. Lo antiguo nunca fue malo. Lo antiguo te hacía ir a la iglesia aunque lloviera, aunque hiciera calor, aunque no tuvieras zapatos, venías igual a la iglesia. Aunque tuvieras que predicar en el sur, ibas igual a la iglesia. No se relaje, no nos relajemos, porque el relajo, ¿qué es lo que trae? Enfriamiento. Enfriamiento, y la palabra en Apocalipsis los dice: o eres frío o eres caliente, pero tibio. Ahí se lo dejo, busquen Apocalipsis capítulo 3 si no me equivoco. Se lo está diciendo a una de las iglesias. No sea tibio, no sea tibio. El tibio le da lo mismo si va bien un día o no viene. Al tibio le da lo mismo tener el temor de Dios. Busque la presencia del Señor. Busquemos la presencia del Señor. Imagínese, Pedro sin el Espíritu Santo, la multitud se hubiera ido. Pero Pedro con el Espíritu Santo le dio valentía a Pedro para poder pararse enfrente, llamarles la atención, porque no les habló con amor, les llamó la atención, los culpó y les dio una orden. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse y bautícense para que venga el don del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje de Pedro, mis hermanos, y ese fue el maravilloso día de Pentecostés. ¿Se sabe ese corito? 120 Pentecostés. Eran 120 los que estaban orando, los que estaban clamando por una llenura del Espíritu Santo. Y después el Señor respaldó a Pedro y más de 3.000 personas aceptaron a Cristo ese mismo día. No dice que fue otro día. Usted vea cuando escudriñe la Biblia, cuando sigue el mismo capítulo, es porque todo pasó en ese mismo instante. Cuando cambia de capítulo es porque cambió la historia. Pero todo ocurrió ese mismo día. ¿Y por qué ocurrió? ¿Sabe por qué ocurrió? Porque los apóstoles obedecieron. Porque los apóstoles no se fueron. Porque los apóstoles esperaron el tiempo de Dios. Ellos esperaron. No sabían cuánto tiempo iba a pasar en que la promesa iba a venir. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo mientras tanto? Estaban orando. Estaban buscando del Señor. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿usted puede tener el mismo poder que tenía Pedro? ¿No? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue el que respaldó a Pedro. ¿Por qué los discípulos no hicieron milagro con Cristo? Porque no le correspondía a ellos, porque la promesa era que Cristo tenía que ascender. Y recién ahí venía el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Márquelo en su Biblia. Este texto, mis hermanos, tremendo. Habla de la obediencia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en mi casa, en mi barrio, en mi escuela, en mi universidad, en mi trabajo, en donde yo me mueva. Seré testigo del Señor. El otro día llegó una persona al local, ¿sabe lo que nos dice? Se siente tan rico venir para acá, en un ambiente tan cálido. ¿Eso quién lo hace? Pero el apoyo. He tenido que conversar con personas 10, 20 minutos. Y luego me dice, ya están listas las papas. Y la gente se queda conversando. Y me he encontrado con mucha gente que andaba afuera. Y cuando nos entran y estamos escuchando música cristiana, se quedan así como, oh, música cristiana. Y lo ven de otra manera. Y entran de otra manera. Amén. Entonces sabemos ahí que estamos en un lugar específico por algo. Por algo Dios nos plantó ahí. Y yo le decía a la Araceli hoy día, cliente que vuelve es cliente que le gustó.
Pero no se trata de eso. Va más allá. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué Dios nos plantó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios te puso en el lugar en que te puso? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te puso ahí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Para qué? Porque Dios te va a usar. En el minuto que tú menos lo pienses, te puedes mirar, yo no soy digna de que el Señor me use, no sé. Dios va a traer a memoria. Dios va a traer a memoria la palabra a su vida. Y usted va a poder predicar así como predicó Pedro, con ese poder, con esa llenura del Espíritu Santo. Usted se va a poder parar en cualquier lado y hablarles de Cristo y hablarles del arrepentimiento. ¿Usted lo cree? ¿Cree que tiene ese poder? Pero créase el cuento, pues. ¿Usted cree que tiene ese poder? Amén, amén, usted lo tiene. Amén, póngase de pie. Póngase de pie y crea con poder, con autoridad, que usted tiene ese mismo poder que tenían los discípulos, que tenía Pedro para predicar el Evangelio. Amén, ese mismo poder usted lo tiene. Amén, quiere adorar al Señor cortito. Ese mismo poder usted lo tiene. ¿Puede creer? Usted puede creer que tiene ese poder. Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo, mis hermanos. Podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá. Puede cantar esta canción creyendo que usted la está cantando para usted y que usted es esa persona. Puede decirlo. Si puedes creer, las montañas se moverán. Es solo creer, no es nada más, es solo Los creer. enfermos se sanarán. Es solo creer. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán. su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Puede decirlo, si puedes creer. Si puedes Puede terminar adorando al Señor creyendo que el Espíritu Santo usted lo capacita y le da poder para predicar el Evangelio. su amor sentirás, Aleluya. su poder tocarás. Si Puedes creer. demonios huirán, cadenas caerán. ¿Cuántos libres ya acá en esta mañana? Tendrás Somos libres. libertad. Somos libres. Cristo le hizo libre a usted. El Espíritu Santo usted le hace libre. Somos libres, Señor. Si puedes creer, Somos libres, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esa promesa. Gracias, Señor, por ese don maravilloso. puedes creer, Ese regalo maravilloso que tú nos das. las montañas se moverán. Ese regalo maravilloso que tú nos das, que es para todos. Que es para todos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria desciende, su fuego. Y así como en el Pentecostés, así fue. La presencia les abrazó, les capacitó, les dio poder. Su gloria verás. Gracias, Señor. Gracias, Su Señor. amor sentirás.
Gracias, Padre Celestial, porque así como en el Pentecostés, Señor, creemos que tu presencia es visible en esta casa. Señor, yo oro por mi hermano, mire, ore por su hermano que tiene al lado y declare el Espíritu Santo sobre ellos. Y si ya han sido bautizados, una llenura especial del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el Pentecostés no es una historia pasada. Señor, el Pentecostés es una historia viva para la iglesia.